convención en simple. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo capítulo, el último capítulo, octavo capítulo, pero de la primera temporada, así es que tienen que estar muy atentos a lo que viene a continuación. Nuestro espacio, nuestro podcast, nuestro video también, bueno, en general nuestro capítulo se llama La Convención en Simple, por si es la primera vez que se están encontrando con nosotros. ¿Qué hacemos aquí? Seguir el trabajo de la Convención Constitucional, aclarar, por supuesto, todas las dudas y mirar cómo se está realizando este trabajo que es tan importante para evacuar un nuevo texto que, recordemos, debe ser votado con un plebiscito de salida de carácter obligatorio. Como siempre, con nosotros, Alejandro Fernández, abogado y director de Fundación Pacto Social. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Sole. ¿Cómo pasó el Muy contento tiempo? además, sí, pues, de que ya estemos cerrando esta temporada, pero que no sea la única. No, Lo encuentro muy eso, bueno. esa es la mejor Sí, noticia. la mejor noticia, porque demuestra también que está generando el efecto que queríamos. Ya, Está deja logrando preguntarte explicar. algo así como primero, antes de que entremos en los contenidos. Pareciera que todavía las personas o en general los ciudadanos no logran formarse como una opinión tajante. Eso debe ser porque el texto tiene dos motivaciones, o sea, tiene dos fundamentos, creo yo. Primero, porque el texto no está completo, ya no está definitivo, y lo segundo es porque no muchos se han informado respecto del proceso. Sí, tal cual, la verdad que falta mucha información. De hecho, leía una encuesta ayer que me llamó la atención. Yo creo que los chilenos somos a veces medio chamullentos, porque decía que la mayoría de la gente decía que se iba a informar leyéndose la Sí, Constitución sí, completa. sí. A mí me llamó la atención, porque de verdad, primero es un texto larguísimo, ya van a llegar probablemente a los 400 artículos, y segundo es difícil de comprender. O sea, de hecho, yo lo digo, o sea, si yo no fuera abogado jamás me leería el articulado, porque de verdad no te dice mucho. O sea, creo que en ese sentido vale la pena no solamente este espacio, sino que en general espacios de información, pero con análisis crítico. O sea, que te muestren los efectos que tiene en la vida cotidiana. Porque Exacto. simplemente lee una norma que dice, no sé, este país va a ser más igualitario, más Mm. solidario, no sé qué. Esas palabras no te dicen nada. Lo importante es Exacto. como el efecto concreto que tienen las normas. Hay que hacerle comillas la bajada práctica que siempre ha sido además el espíritu de este espacio, de este gran espacio, Esto. pequeño gran espacio. Claro. Vamos de inmediato entonces, vamos a partir con ustedes, además recordándoles que nos pueden seguir en Spotify con el nombre de Convención en Simple y muy importante a través de MolTV, que también ha sido un gran canal de comunicación de nuestros contenidos. ¿Qué ha sido lo bonito y lo feo del proceso constituyente y de lo ya aprobado hasta ahora en la convención, a tu juicio? Da para largo Sí. esta conversa. A ver, ya partamos por lo malo y terminamos con lo bueno. O al revés, ¿qué preferís? No, está ¿O partimos perfecto, por lo yo bueno? siempre te sigo. No, vamos con lo Ya, malo primero. vamos por lo malo. Ya, lo malo, vamos a hablar del proceso principalmente, porque después podemos entrar a las normas, pero yo diría por un lado la disposición que hemos visto. Yo diría que la actitud de poca disposición al diálogo, al acuerdo. Mm. Claro, se escudan mucho en que los 2/3 se han alcanzado, pero sabemos que hay un sector político importante, que hoy día tiene una representación alta en el Congreso, que no está siendo considerado. Y yo creo que eso fue un error. Creo que además muchos convencionales mostraron disposición a dialogar y a ser parte y los excluyeron. Entonces, yo diría que como en términos como de actitud creo que es un problema. También lo que pasó al principio con el tema Rojas Bade, también claramente algo feo, ¿cierto? Marcó al Marcó organismo, mucho. O sea, sí. una persona que usó, digamos, una supuesta enfermedad para ganar una campaña, claramente desprestigió mucho. Lo mismo que pasó hace unos días también con el tema de la ducha, ¿cierto? Este convencional votando de la ducha, o convencionales yendo disfrazados. La verdad que yo creo que ahí se ha cuidado poco la institución. Incluso cuando partió la convención con el himno de Chile, ¿te acuerdas? En la Sí. instalación, ya hubo manifestaciones, digamos, que no apuntaban hacia la unidad, sino al revés. Entonces yo creo que ahí, para mí por lo menos de las cosas más feas, más allá del fondo del proceso. Ahora, yo creo que eso tiene un fundamento. Voy a opinar yo también en Pero por supuesto. en este capítulo, Alejandro. Tiene el fundamento, y lo han reconocido los propios convencionales, no es solo mi voz, que llega este grupo con todos sus dolores también a armar una constitución. Y uno de esos dolores pasa por un resentimiento que se ha guardado durante muchos años, en algunos aspectos bien fundamentado, ¿no? Pero ese resentimiento es difícil de resolver en un órgano como la Constitución, siento yo. O sea, es decir, ahí llegaron las miradas muy distintas, muy extremas, lo decía Patricio Fernández también, con poco tiempo para conversar y debatir, con un apremio, con la necesidad de formar normas, etcétera. Pero en lo ideológico, con una historia muy distinta cada uno. Sí, a ver, creo ¿Coincides o no? coincido parcialmente, Dale. porque igual si uno ve como, y esto encuesta y también la experiencia personal,
el chileno promedio, digamos, y vamos a hablar de una nación chilena solamente, es bastante más moderado. O sea, Lo sé, hay pero dolores. digo los Ya, convencionales. por eso, y entonces esos convencionales no sé necesariamente si son tan representativos de Ok, muchos grupos. O sea, ok. yo creo que también son bastante políticos. Una cosa es que uno esté dentro de un partido político, otra cosa es ser político. Y si uno va a la historia de muchos de los convencionales, igual eran activistas políticos, y Mm, tenían posturas políticas bien claras también. mm, Entonces, yo creo que hay algo de eso efectivamente, de que grupos que estuvieron excluidos que entraron, pero por ejemplo los escaños reservados creo que no necesariamente representan a la mayoría del sí. pueblo, los pueblos originarios. Ujú, Entonces, yo creo que es parcial esa justificación. Yo ya. creo que también se vio muchas veces como una oportunidad de hacer un cambio refundacional total, dado justamente estas mayorías especiales, contingentes que se dieron, y que respondan a un diagnóstico previo, ¿cierto? Que obviamente cuando decimos que todo ha estado mal en los últimos 30 años, evidentemente queremos cambiar todo. Lo cual por lo menos yo no lo comparto. Creo que hay No, yo muchas cosas tampoco. que han sido buenas, evidentemente hay muchas cosas que cambiar también, Sí. pero siempre tiene que hacerse desde la reforma, desde ir aprendiendo las cosas buenas, aprendiendo las cosas malas, e ir modificando y avanzando. De hecho, en algún capítulo te lo dije, me parecía, antes de que este proceso comenzara, escribir una constitución desde una hoja en blanco un error, porque uno tiene que rescatar efectivamente su historia y qué ha sido lo bueno de ese proceso, ¿no? De esa historia. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ha sido lo más polémico y qué ha suscitado el mayor interés público, crees tú, de las normas aprobadas en la convención? Me faltaron las cosas buenas, ¿o no? ¡Hoy sí! Estábamos como... Me quedé pensando, muchas estoy digamos, algunas cosas positivas, ¿cierto? sí. Antes de entrar a lo polémico, que generalmente hay críticas más negativas. De lo positivo en el proceso constituyente, creo que fue la participación de la sociedad civil. Creo que eso fue bueno. O sea, vemos, por ejemplo, las iniciativas populares. Sí, hubo Hubo mucha muchas participación. iniciativas, Sí, sí. mucha participación, mucha gente Mm, suscribiéndola. Hubo harto interés, igual que las comisiones, cuando citaron a mm. la sociedad civil para ir a opinar, se llenaron. De hecho, no tenían capacidad Sí, para recibir no hubo tanta gente. agenda. Mm, Exactamente. Entonces, en ese sentido lo encuentro positivo. Ahora, el efecto que tuvo concreto es otra discusión, digamos, si lograron realmente considerar esa participación. Pero ahí, como digo, un punto positivo. En temas concretos del contenido, por ejemplo, creo que lo que tiene que ver con el derecho a cuidado, que lo conversamos en otra ocasión, creo que es súper positivo. Siempre se ha reclamado que está invisibilizado, tanto el cuidador como el cuidado, ¿cierto? Y mm. aquí se reconoce, por ejemplo, que la persona que cuida a alguien, puede ser su mamá, ¿cierto? U otra persona enferma, etcétera, tenga protección social, que tenga cierta seguridad social, por ¿Eso te ejemplo, parece pensiones. A mí relevante? me parece súper súper relevante. Si es cosas buenas, el derecho a vivienda me parece que también Está reconocido está ahora, reconocido, aparece. exacto. Otra Ujú, cosa, y afortunadamente las normas que tienen que ver con darle todo el poder al Estado para diseñar, construir, no se ha aprobado, y eso me parece positivo. Y otras cosas también como la responsabilidad fiscal, creo que también es un buen mm, principio que esté reconocido, que tiene que ver con que el Estado finalmente administre las plata de forma responsable, ¿cierto? Que no nos sobreendeudemos, que vayamos gastando en la medida que vamos creciendo económicamente. Entonces, hay un principio importante. Lo mismo con la transparencia del gasto, con la probidad. Yo creo que hay aspectos en ese sentido que son un avance. sí, plenamente de acuerdo contigo. Ahora, donde ha habido más polémica tal vez y más diferencia de opiniones en el sistema político, que ya lo han dicho también es algo así como el cerebro, ¿no? Que echa a andar este mecanismo y que le da fuerza a la Constitución y que tiene que ver básicamente con la eliminación del Senado. Sí, efectivamente. Ahora, yo igual separo plano. Yo creo que es polémico, pero sobre todo en los grupos que están más metidos en lo constitucional, porque igual es un tema, igual es bastante técnico. Respecto a la sensación de la gente con el Senado, hay de todo. Mm, Hay gente que, en verdad, no tiene mucho gusto por las dos cámaras, ¿cierto? mm, Pero sí, es un temazo, porque efectivamente representa justamente el espíritu refundacional. O sea, sí, partamos por qué cambiarle el nombre, de hecho. Si quieren sí. mantener una institución independiente que sea un bicameralismo asimétrico, ¿cierto? En que no tiene las mismas funciones, ¿por qué no se sigue llamando Senado? ¿Para qué le ponemos Cámara de las Regiones, Cámara Territorial? O sea, ya en ese puro nombre se ve el cambio refundacional, y también, obviamente, en terminar con una institución tan importante como ha sido el Senado en nuestra historia republicana. Otro tema polémico, creo, y me ha pasado cuando converso con personas dando charlas, hemos estado con dirigentes sociales, en otros grupos. Creo que lo va a apuntar. ¿Mm? A Sistema ver. de justicia. Sí, Obvio. Obvio, notable, sistema de total. justicia. Además, tú encontraste un error de publicación de la propia convención. Sí, sí, de hecho. No sé si fue de mala fe o buena fe, pero explicaba el sistema del pluralismo jurídico, esto que hay en varios sistemas, y decían, hay que aclarar que una persona de un pueblo originario va a ser, dice, procesada, que es un concepto medio, va a ser procesada bajo el mismo sistema que el resto de las personas en Chile. Y eso no es así. Justamente lo contrario, lo Es, que está proponiendo la Constitución. exactamente. O sea, de hecho, ¿y ahí por qué molesta? Por la igualdad ante la ley. Porque, oye, pero Sí, ¿por qué sí. van a haber personas con un determinado sistema de justicia, determinadas leyes, y otras personas con otros Mm, sistemas? mm. Me parece súper legítimo como
como una demanda. ¿Ah? Notas que allí sí hay un interés por parte de los ciudadanos, de volver a ponernos a todos nosotros iguales ante la ley. Sí, O eso en la conversación. absolutamente, yo creo que ese es un tema. Ahora, y también hacerla o sea, materializarla también, pues, o sea, primero poner en la Constitución y después en la práctica también, porque también hay un reclamo de hasta dónde en la Ya, realidad somos igual ante la ley. Yo creo que es un reclamo legítimo, en el sentido creo que han habido avances, por ejemplo, cuando se sanciona la colusión con delitos, sí, con sanciones más graves. Creo que eso va bien encaminado, porque si no, obviamente uno siente que más allá del papel no se está cumpliendo. ¿Ah? Pero acá ni siquiera, acá estamos dejando en la Constitución una desigualdad ante la ley. O sea, esto es mucho peor porque no tenemos forma después de de revertirlo, modificarlo. de Otros modificarlo, temas claro. polémicos, bueno, el tema de los fondos de la AFP, ¿cierto? O sea, Sí. un súper tema de discusión. El otro día escuchaba al vicepresidente de la convención que decía, oye, pero el tema de si son expropiables o no los fondos no son temas constitucionales. Yo puedo compartir técnicamente eso, pero yo le diría que 150 artículos que se han aprobado probablemente tampoco están en las constituciones Mm. regularmente. Y además que las constituciones responden a contextos políticos, sociales, etcétera. Y esto Y pareciera ser acá muy relevante hoy día para los ciudadanos. exactamente, porque además hay un temor legítimo, porque la discusión ha estado el tema. Mm. Entonces, parece que es razonable, dada la incertidumbre para la gente, que garanticemos explícitamente, protejamos realmente la propiedad de esos fondos para que las personas el día de mañana las puedan seguir ahorrando para su jubilación. Quizás, ojalá no pase otro retiro, pero que sepan que son bienes propios, aunque son sus Exacto. recursos. Y que son capitalizaciones individuales, independiente de quién las administre, ¿no? Que es Exactamente. uno de los temas que se abordó esta semana. Ya, avancemos para que podamos seguir respondiendo algunas preguntas. ¿Hay cambios en los plazos de la Convención Constitucional? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el cronograma de ahora en adelante y las fechas más relevantes? Son hartas fechas, Son voy a tratar hartas. de ser lo más ordenado A ver, posible. dale. Partamos por, bueno, entonces, primero hubo cambios, ¿cierto? Antes en el proceso constituyente, Sí, ¿cierto? sí. Por el COVID. Después, dentro del proceso, han habido cambios, principalmente porque, porque le está faltando tiempo para hacer el trabajo. ¿Ah? Y en ese sentido fue un problema de falta de organización. Esto es como cuando uno pide correr correr la La prueba. prueba, sí. ¿Ah? Posterguemos la Sí, prueba, corramos profe. exacto. Y además Oye, corremos, pero esta prueba es más cara. sí, no, además corremos la prueba y se les va a tomar con la otra prueba, porque le estás cortando el plazo a otro Sí, proceso. Entonces, sí. no es tan fácil. Entonces, claro, se corrieron los plazos. De hecho, el lunes 25 de abril debería haber estado listo el texto constitucional, el borrador, antes de que lo arreglen, lo redacten mejor. Y recién va a estar listo para el 17 de mayo. O sea, 17 de sí, o sea, mayo, ya. varias semanas de desfase entre lo que habían puesto originalmente y lo que está ahora. Perfecto. 17 de mayo en todo caso debiese estar todo escrito, ya nada se puede reversar y ya se votó todo. Y eso pasa a la famosa comisión de armonización. Exactamente. Ya. Sí, ahí pasa, hay 3 comisiones, se crearon 2 Sí. más. Pero vamos a la armonización, que es la quizás más relevante. En realidad no, yo creo No, que yo las creo otras que también no. son muy Sí, relevantes, de sí. hecho. Pero sí, la armonización es una comisión que van a haber 40 convencionales y básicamente lo que tiene que hacer es preocuparse de la forma, eso es importante, de la estructura, pero no del fondo. ¿Ah? ¿Qué significa la estructura? Como cualquier texto, ¿cierto? Tiene que tener un índice, Ujú. tiene que tener títulos, capítulos, artículos, ¿cierto? Como cualquier libro o cualquier ley. Em, pero también tienen que detectar cuando hayan, digamos, Incoherencias incoherencias, normas entre que lo que sean está escrito. incompatibles, y pasa harto. Ya. Porque, por ejemplo, la libertad de expresión se trató en una comisión de derechos fundamentales, pero también la de sistema de conocimiento también se quiso meter ahí. ¿Y hasta Entonces, cuándo tienen tiempo para resolver eso? ellos tienen internamente hasta el 29 de junio van a estar trabajando. Ya. Y ahí van a tener que presentarlo ya a las últimas votaciones del Pleno. Pero cuando sean temas de fondo, porque a veces nos vamos a encontrar con un problema de fondo, van a tener que proponérselo a la convención. Por ejemplo, alguna vez lo conversamos, el tema de la paridad en el nombramiento de los jueces. Quedó Sí, establecido así como sin excepción. Entonces, si tú aplicaras la norma, que esto es una norma jurídica, tendrías que, en el caso de los jueces de familia, sacar juezas sí. y meter jueces hombres. Eso es absurdo. No, y complica el sistema y todo lo Total. que ya sabemos. Ahora, Entonces, una vez que ese texto ya esté redactado y armonizado por esta comisión y ya se votó y finalmente cada una de las normas se armonizó, etcétera, no hay incompatibilidad entre una y otra, ¿cuándo le entregan esto al presidente? sí, solamente incorporar a Dale. esa armonización la comisión, las normas transitorias, que la hace otra comisión, que igual es importante, ¿Quieres ¿cierto? hablar ahora de las Pues, comisiones? o sea, Tenemos para combinarlo, armonización, sí. dale, La de después, preámbulo, que es básicamente el texto introductorio, ya, tiene menor importancia. jurídicamente tiene menos importancia, es más bien un discurso político, si quieres. Ya, Y está la de normas transitorias, que es bien importante, esa porque yo creo que es la más relevante. sí, sí, en realidad sí, porque, y se pregunta mucho, cuando dicen, por ejemplo, va a terminar el Senado, ya, pero
al día siguiente a terminar el Senado, o se va a acabar las concesiones en las cárceles, van a tener las que la gente salía a la calle, digamos. Entonces, todos esos temas son súper importantes y tienen que regularse ahí. Esto, por ejemplo, pueden determinar que en un año más va a haber nuevas elecciones para elegir a los representantes de la Cámara Territorial. Por Ellos ejemplo, lo determinan. los plazos los determinan ellos, efectivamente. Pueden ser plazos cortos y que empiecen inmediatamente a regir, o pueden establecer plazos de 1, 2, 4 años, o sea, y es fundamental. Y ¿Y ahí quiénes van a integrar esas comisiones son, transitorias? son representantes de de todas las, digamos, sensibilidades. Hay Ya. 40 convencionales que juntaron patrocinios, básicamente. Hay hartos abogados, que creo que esta fase es importante porque Sí, que ellos sí. sean los que principalmente participen. Y ¿Y ahí, eso se tiene que votar? Solo una pregunta. O sea, ¿ese grupo tiene que votar para aprobar nuevamente? exacto, son normas tan importantes como las otras normas, Ah, entonces wow. van a tener que también votarla en el Pleno. Todo esto se va al texto final, ¿cierto? Que ya tiene que estar bien redactado, y ese se tiene que presentar cuando cumple un año, máximo cuando se cumple un año del trabajo de la convención, que es el 4 de julio. Ahí se les acaba el plazo. Pueden pasarlo antes, obviamente, pero uno pensaría que no, que probablemente van a ocupar hasta el último día y hora. Y ahí tienen que enviarle el texto al presidente de la República. ¿Por ¿Ya? qué al presidente? Así quedó establecido en la Constitución y es razonable porque el presidente es el que convoca elecciones, ¿no? Entiendo. Entonces a él le va a llegar el texto, él no se pronuncia sobre el contenido ni nada, no puede tomar postura, de hecho, ¿cierto? Sabemos que Sí, el Contralor fue muy claro de la neutralidad, pero sí tiene que hacer un decreto, que es básicamente una resolución, un documento, donde convoca elecciones. ¿Ya? entiendo. Y eso tiene que publicarlo en el diario oficial. Y ahí con eso entra a regir. ¿Por qué hablamos del 4 de septiembre y también tenemos la duda sobre la posibilidad de que esa elección no sea el 4 de septiembre? Sí, eso es súper importante. El plebiscito de salida de carácter obligatorio. Si bien ya se está hablando como con certeza del 4 de septiembre, la verdad que no es tan así. Porque en el caso de que el presidente, por ejemplo, el día siguiente, el 5 de septiembre, va a hacer el decreto y lo publica, efectivamente los plazos de los 60 días que se consideraron las normas de la Constitución dan para el 4 de septiembre de 2022. En cambio, si se demora unos días más, por ejemplo, imaginémonos que el 7 de septiembre se hace el decreto y se publica el decreto, en ese caso se pasan de día y ya tendría que pasar para la semana del 11 de septiembre. Eso es relevante porque todavía no está totalmente cerrado. Ya. Hubo harta confusión a nivel de la prensa, incluso a nivel político. ¿Ah? Sí, yo hablo de que el 4 de septiembre Sí, es el plebiscito de salida y fin del comunicado. exactamente. Ahora, esperemos que se queden con ese plazo. Creo que es un buen plazo porque además mientras Sí, antes mejor. Ya sí, llevamos sí. demasiado tiempo aplazándolo, por lo tanto esperemos que se respete. Lo que salió para aclarar nomás por qué se habló del 4 de septiembre, uno, un comunicado del gobierno, pero que no tiene efecto el puro comunicado. Dos, hubo una reforma a la Constitución, pero fijaron el plazo del 4 de septiembre, dice, para solo efecto del CERVEL, para que ellos preparen, por ejemplo, el padrón electoral. Pero es que no es una cuestión menor. No es menor, pero solamente se limita a eso. O sea, el CERVEL Ah, necesita una ok. fecha para preparar las cosas, para preparar, por ejemplo, Los papeles. hasta qué día, por ejemplo, considera el padrón electoral. ¿Hasta qué día puedes cambiar tu domicilio Todos los electoral? datos, todo el trabajo administrativo lo considera para el 4 de septiembre, pero no pasa nada. O sea, pero respecto al plazo final, sigue estando abierto a que pueda ser el 11 de septiembre. Ya, y podría eso complicar las cosas. El 11 de septiembre, todos sabemos la connotación política que tiene en nuestro país, para un lado y para otro también. Sí. ¿Querías decir algo más? Para cerrar Sí. el plazo, ¿ya? Dale. Pero para cerrar el plazo, dale. Sí, ahora, si quieres, no, Sí, sigámonos. vamos con lo siguiente, que hablamos de esto que también es muy relevante, la campaña. ¿Cuándo comienza? ¿Quién hace esa campaña? ¿Cómo se financia esa campaña? Sí, eso es bien importante para que haya harta participación e información. Al día, al día siguiente, básicamente, que el presidente haga el decreto y se publique en el diario oficial, van a empezar las campañas. Así de inmediato, porque se establece que son 60 días antes de la fecha de la elección. ¿Ya? Por lo tanto, y esa campaña pueden hacer los partidos políticos, evidentemente, pero también deben incorporarse a la sociedad civil, que fue lo que pasó en el plebiscito de entrada, el primer plebiscito. Pero para eso tienen que registrarse ante el CERVEL. O sea, por ejemplo, uno como fundación o tú te puedes agrupar con otras personas solas y pueden eventualmente registrarse y hacer campaña. ¿Y ¿Ya? puedo obtener fondos? No, eso es bien importante. Lo normal es que cuando tú eres candidato, efectivamente el CERVEL te reembolsa plata según la cantidad de votos. En Ujú. este caso no. No, pues, Tú gastas plata y es hazte plata, cargo. hazte cargo, exactamente. Y el caso de la franja electoral es importante, porque eso ha salido harto en la discusión también. Cuando quedan 30 días, digamos, cuando queda un mes, ahí empieza la franja electoral, ¿cierto? Que son los típicos La 30 franja minutos. televisiva. Franja televisiva, exactamente. Y ahí lo que se hace es se le entrega el tiempo a los partidos políticos de acuerdo a su representación parlamentaria. Mm. Ellos tienen en el fondo el poder,
pero igual es difícil que no pase igual que en la primera campaña, que se le dé espacio de nuevamente a la sociedad civil. De hecho, ahí se está discutiendo la posibilidad de garantizar un espacio o que los partidos lo sean. Yo Que creo que está sería lo más evidente, súper ¿o no? razonable, sí, Sí. súper bien, me Que parece hable la sociedad civil ahí. exactamente. Mm. Y bueno, básicamente, y eso es básicamente el Lo proceso que de va a la pasar, campaña y el ok, la financiamiento. campaña. ¿Qué pasa con los convencionales cuando entregan el informe al presidente? ¿Dejan sus funciones? ¿Un convencional constituyente puede luego postular a otro cargo? Según como quedó establecido la Constitución, se disuelve inmediatamente la convención el último día. O sea, por lo tanto, el 5 de septiembre ya no es convencional, es un ciudadano de pie como cualquiera. Y la limitación que se puso, que desde ahí hasta un año más no puede postular a un cargo de representación popular. O sea, Ya. no puede ir candidato a diputado, alcalde, ninguno. Yo creo que fue, no sé si fue con letras chicas, porque es probable que no haya ninguna elección en No, es ese que no la plazo. hay. Por eso, entonces la verdad que yo creo que fue media tramposa, habían puesto un plazo un poquito más largo. Más largo. Sí, pero bueno, quedó así. Por lo tanto, esa es la única limitación que queda. Ya, o sea, a partir de allí, bueno, cada uno definirá su futuro, pero ya no forman parte de la convención y tienen un cargo político. Solo una duda, porque sé y lo han preguntado muchas veces, ¿cuánto ganan los convencionales? Uy, no tengo el monto exacto porque está establecido en UTM, pero alrededor de 2 millones brutos. Ya, Sí. 2 millones brutos. Ya, no, pero no para dar el cargo exacto. Lo que pasa es que te Mucho menos pregunto que los esto. parlamentarios. Sí, te lo pregunto porque también no escucho, le hemos pagado 5 millones y medio. No, entonces también para establecer un rango que Sí. es efectivo y además todos ganan igual en los convencionales. Exactamente. Claro, la crítica ha sido porque le suman también los fondos para los asesores. Pero no es justo porque ok, son otras sí, platas. no la es verdad. justo, sí, porque efectivamente son otras platas, pero no hablamos de 5 millones y medio, No, o ni que se han cerca. gastado 8 millones cada No. uno, etcétera. Ya, pues, oye, qué entretenido. Se fue la primera temporada. Impresionante. Sí, de este espacio que ustedes pueden escuchar, por supuesto, en Spotify y también lo pueden ver a través de YouTube, y todo apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción y muy importante, tiene su transmisión a través de EMOL TV. Así es que 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros y muy atentos cuando ya haya consolidación del texto. Partimos entonces con nuestra segunda temporada de La Convención en Simple. Ha sido un gusto. Lo mismo digo, Zoe. Un Te voy gusto. a echar de menos esta semana. Yo de espera. también. En este pequeño gran espacio te extrañaré mucho. Chao, que estén bien. Chao. Convención en Simple.